Pues antes que nada, muy buenos días, compañeras y compañeros, representantes de los medios de comunicación. Les agradecemos como siempre mucho su paciencia y la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Como hacemos todos los días en que hay sesión de la Junta de Coordinación Política, hoy les queremos platicar los principales temas que resolvimos, además de evidentemente los órdenes del día de la sesión de hoy y de mañana. Hemos resuelto principalmente el tema del cumplimiento a todos los mandamientos judiciales que existen para con esta Cámara. Me explico. Existen y no es broma, más de 4,000 pendientes que hay. De los más de 4,000 pendientes que tenemos, existen alrededor de 25, 28 pendientes que lo son porque nos los está ordenando el Poder Judicial, ya sea o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tenemos, para redondearlo en una fecha, prácticamente hasta este periodo, el primer periodo del tercer año de sesiones, es decir, para efectos prácticos hasta el 15 de diciembre, para poder cumplir con esos temas. Y fue lo que nosotros más platicamos. Como todos sabemos, para legislar en este país existen dos cámaras, una cámara de origen y una cámara revisora, que se alterna en este papel, tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como la Cámara de Senadoras y Senadores. Hay muchos de estos mandamientos judiciales, se los platico, en donde nosotros como Cámara de Diputados ya cumplimos nuestra parte, es decir, nosotros ya legislamos, y ahora le corresponde al Senado de la República concluir con el proceso legislativo. Las que nosotros ya cumplimos como Cámara de Diputados son la regulación de la cannabis, es decir, en pocas palabras, el efecto lúdico de la cannabis, derogar el 235 de la Ley General de Salud, que decía que para cualquier acto relacionado con estupefacientes solo podía ser con fines médicos o científicos. Esa parte nosotros ya la derogamos. Esto es lo que se conoce como el uso lúdico de la cannabis y está en manos del Senado. También nosotros en materia de seguridad social para las Fuerzas Armadas, que es un mandamiento que nos hace la Suprema Corte, nosotros en la Cámara ya cumplimos al derogar que las concubinas de los miembros de las Fuerzas Armadas no tenían los mismos derechos que las esposas o esposos, que los cónyuges. Y eso es algo que nosotros en Cámara también ya cumplimos. También ya cumplimos con hacer un delito en el 149 del Código Penal Federal, el odio racial. Eso es algo que como Cámara ya cumplimos. También ya cumplimos con legislar, hacer una ley de consulta previa para pueblos indígenas y legislar sobre una ley nacional del uso de la fuerza para precisamente legislar con racionalidad el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública. Hemos quedado también en que vamos a dividir los temas de cuáles les van a corresponder a la Cámara de Diputados y cuáles le van a corresponder a la Cámara de Senadores. Las que nos corresponden a nosotros como Cámara de Diputados va a ser regular la objeción de conciencia, que esa ya tiene un dictamen aquí en esta Cámara de Diputados. Ya simplemente tenemos que votarla. Como presidente de la Junta de Coordinación Política les digo que es, pues obviamente un acuerdo, el que ya se tiene que subir al Pleno para legislarla, para cumplir con el mandamiento de la Suprema Corte. Como presidente de la Jucopo, como coordinador del grupo parlamentario, pues decirles que esa es una iniciativa en donde nosotros obviamente la vamos a votar en contra, así lo hicimos en la sesión de comisión, porque nosotros creemos que es sagrado el derecho de poder objetarte cuando es tu conciencia quien lo determina. Lo digo con toda claridad, como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Nosotros también vamos a absorber como Cámara de Origen la obligación de legislar sobre educación indígena e inclusiva, sobre la Ley General de Aguas, sobre los derechos de las audiencias, que esta particularmente va a ser un reto y muy complejo, porque por mandamiento judicial, y como ustedes lo saben, ahora, después de esta ley, cada comunicador
ya sea un entrevistador de televisión, de radio, columnista, cada comunicador o comunicadora, después de esta ley va a tener que dejar en claro, pues esto particularmente para ustedes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, a partir de esta ley cada comunicador va a tener que dejar en claro cuándo está dando una información y cuándo está dando su opinión. Pero esto lo tenemos que legislar por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo que se llaman los derechos de las audiencias. Y por último vamos a también legislar como Cámara de Origen sobre el registro de las detenciones, que se salvaguarde toda la información de todas las personas que han sido detenidas, y sobre el Código de Justicia Militar para que también haya consultas indígenas y a la comunidad de discapacitados al respecto. Cobra relevancia que hoy también, cambiando de tema, incluimos en el orden del día la efeméride de Ayotzinapa, que me parece que hoy es precisamente el día, en donde lamentablemente recordamos este horrible evento de la historia nacional, y fueron prácticamente los temas que planteamos y resolvimos en la Junta de Coordinación Política. Por si de estos temas o de cualquier otro existiera alguna pregunta, por supuesto estoy a sus órdenes. Gracias, presidente. Si tenemos la primera de Antonio López del Universal. Mi Toño. Muchas gracias, buen día a todos estos. Coordinador, un par de preguntas. Sobre esta propuesta de Morena para reducir, no, es de MC, perdón, esta propuesta para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. De Morena, de Susana Prieto. Me dice justamente algunos legisladores de Morena que el PAN está oponiéndose, dice que pidieron tiempo. Pues me gustaría saber cuál es la información que tiene usted. Eso sería la primera. La segunda, si me lo permite, nada más una reacción a la portada que hoy se publica en el Universal en torno a esta política nacional farmacéutica que pues fue otro de los compromisos de esta administración. Se iba a aprobar en el año 2020 y sin embargo pues se canceló el año pasado por la Secretaría de Salud. Muchas gracias. A ver, primero decirte que es absolutamente falso que el PAN esté deteniendo esa iniciativa laboral. A ver, sí quiero también dejarlo absolutamente claro. En comisiones, ante esta iniciativa, el PAN se abstuvo. Quieren también decir que el PAN lo ha votado en contra. Es falso, el PAN se abstuvo. Pero también voy a decir con mucha claridad por qué lo hicimos. Hemos votado en abstención en todos aquellos casos, sea cual sea la materia en torno a la cual gira un dictamen, en el que consideramos que no se cumple ni con el más mínimo trato de respeto parlamentario. O sea, no va a haber un dictamen, sea el que sea, que si prácticamente nos lo avientan en la mesa, faltando 5 segundos para su aprobación, en donde apenas si pudimos leerlo, en donde apenas si pudimos reflexionarlo, lo vamos a votar a favor. Tampoco lo votamos en contra. Nos abstuvimos, porque ese ha sido uno de los penosísimos, pero lamentablemente no tampoco numerosos casos en donde no se da ni siquiera el tiempo mínimo para poder opinar. Nosotros vamos a entrar al análisis prudente de esta iniciativa. Nosotros por supuesto que estamos a favor de los derechos de las mujeres y de los hombres trabajadores en este país, y por supuesto, y lo estoy manifestando como coordinador del PAN, estamos a favor de todo aquello que sea mejorar sus condiciones laborales. Y si disminuir de 48 a 40 horas es algo benéfico para ellos, por supuesto que nosotros lo vamos a aprobar. Nada más que sí pedimos que se cumpla, insisto, con las mínimas formas al respecto. Ahora, con respecto a que suba o no al orden del día, ustedes saben, compañeras, compañeros, mi querido Toño, que la Junta de Coordinación Política primero es la expresión de todas las fuerzas. Y también sabemos que se determina y toma decisiones según un voto ponderado. Es imposible decir que un solo coordinador puede o imponer o impedir algún tema en particular. Es así de simple. En el momento en que exista la mayoría para que se legisle, se habrá de legislar. Es así de claro. Independientemente, también lo he dicho, de las posturas que tenga el PAN, yo como presidente de la Junta de Coordinación Política siempre habré de darle funcionalidad a la Junta de Coordinación Política. Y segundo, hermano, con respecto a esta política que tú me dices, pues no solo farmacéutica, yo te diría que en términos generales de salud,
hablo como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Pues todos sabemos, yo creo que se engloba todo, una sola frase podemos usar para sintetizar todo el tema, y es una frase que todos sabemos quién la dijo. Para estas alturas ya llevaríamos como 2 años siendo Dinamarca, ¿no? A estas alturas ya llevaríamos como 2 años teniendo una salud escandinava. Entonces, pues el chiste se cuenta solo. Nosotros consideramos que en materia de salud ha sido uno de los peores ejercicios de experimentación que se pudo haber hecho en este país. Si con algo no te puedes poner a experimentar, creo yo, es ni con la seguridad ni con la salud. Pero bueno, así vimos cómo nos fue. Las instituciones en las que ellos tanto apostaron, ni su sexenio duraron. Ni su sexenio duraron. Y de paso, el prejuicio para millones de mujeres y de hombres que ya no saben lo que es la tranquilidad de ir a formarse para tener un medicamento que ocupen a veces ya ni siquiera en las farmacias privadas, ya no se diga en el sector público de salud. Pero eso sí, viene el presupuesto para el 2024 con todos los recortes que hay para salud. Y ellos dicen que mentimos cuando hablamos de recortes a salud, que porque hicieron un costo compensado, que todo lo que estaba en salud se pasó a IMSS Bienestar. Falso, y se los comprobamos. Hay por lo menos 3,000 millones de pesos de reducción contante, sonante en materia de salud. Más allá de etiquetados, más allá de capítulos, haces la suma y la matemática no miente. Hubo una reducción en materia de salud en lo que consideramos un experimento más de este gobierno con respecto a uno de los temas más delicados. Gracias, querido Toño. Gracias, presidente. La segunda es de Maru Rojas, de Radio Fórmula. Maru, querido. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Como presidente de la Jucopo, ¿hubo algún acuerdo para la civilidad en el debate en las siguientes sesiones y que no se repita el escenario que tuvimos con la comparecencia del secretario de Hacienda? Mira, mi querida Maru, la civilidad es algo que nosotros damos por quizá ingenuamente sentados, pues para cada sesión. ¿Qué es lo que nos... A ver, primero yo obviamente no aplaudo, repruebo, como creo que cualquier persona, cualquier gesto en donde tu opinión, la que sea, y que por el simple hecho de que es tuya es válida, y aplica lo mismo para mi opinión, rebase una línea. Tú podrás opinar lo que tú quieras y yo también, tú tienes tu derecho y yo también. El problema es cuando ya se rebasa la línea de la mínima cordialidad y empiezan este tipo de expresiones, que por cierto yo no le voy a atribuir a unos o a otros. Me parece que es un gesto que se debe de impedir en todo momento, en todo lugar, y más cuando tenemos la responsabilidad de legislar. Lo que nosotros creemos es que no es posible, por más que lo intentemos, llegar a acuerdos entre coordinaciones cuando se detona algo en el pleno. Nosotros sabemos en el PAN, hablo como coordinador del PAN, lo digo, yo coordino a 113 almas, a 113 mujeres y hombres libres, que por supuesto que reaccionan, creo yo, como cualquier ser humano, si ante una expresión válida, la que tú quieras. Yo tener una cartulina poniendo algo es una expresión válida, no te la estoy poniendo en la cara de nadie. Yo puedo hacer esto, cualquiera puede hacer esto, si no estás tapando el escudo nacional, si no estás tapando la bandera, si no estás tapando al orador. Esto es algo válido. Perdón que lo diga, pero ¿por qué alguien se siente con derecho de ir a quitarte esto? No se lo está restregando a nadie. Esto es libertad de expresión. Como coordinador del PAN lo digo y lo defiendo. Esto es no pasarte de la línea. Ahora, como titular de la Jucopo lo digo, pues hacemos votos, porque en la individualidad de cada legisladora y legislador honremos nuestro papel. Y lo digo para todos los colores, como titular de la Jucopo, que honremos el papel que millones de personas nos dieron y vengamos aquí a legislar. Y como coordinador panista, 2 crisis que creo están a punto de reventar. La crisis migratoria, que nadie hace nada y no hay renuncia, ni incluso ni con el incendio en Ciudad Juárez de una
estación migratoria, siguen las pesquisas, pero sigue en funciones el titular del Instituto Nacional de Migración, y hoy todos los puntos fronterizos, la situación de los trenes que ya está afectando económicamente. Sus diputadas de Juárez dieron una conferencia para hablar de la economía que se está afectando en Juárez y la crisis de seguridad. Ayer su líder nacional fue muy fuerte al hacer el llamado al presidente por la desaparición de la alcaldesa, que hoy fue encontrada, y el presidente presume que fue encontrada con 2 personas más, o sea, como si el salvarla a ella con 2 personas más fuera un plus. Gracias. Gracias a ti, mi Maru. Mira, primero decirte, en el PAN, si una agenda, como coordinador del PAN, si una agenda le hemos puesto atenciones precisamente a la migratoria, tú lo puedes ver en nuestras bitácoras legislativas, en los temas que tratamos en las previas, en nuestras redes sociales. Nosotros consideramos a las hermanas y hermanos migrantes como eso, como hermanos. Y es dolorosísimo. Mira, yo me cuido mucho de estar puntualizando lo que son tragedias humanas, porque son tragedias humanas y se les debe de tratar con absolutamente todo el respeto humano. Pero no hay una postal más significativa de lo que ha sido este gobierno que el saber lo que pasó en una estación migratoria en Ciudad Juárez, ver a qué nivel llega la negligencia, ver lo que estaba sucediendo y primero buscar hacer llamadas telefónicas en lugar de abrir la puerta. Esa es en una sola postal la política migratoria de este gobierno. Pero lo decimos, insisto, como coordinador de Acción Nacional, ¿cómo se hubieran puesto ellos si hubiera sido a la inversa? ¿Cómo se hubieran puesto esto? Toda nuestra solidaridad para nuestras compañeras y compañeros, hermanos migrantes. Aquí desde Acción Nacional seguiremos teniendo instrumentos para su protección, para su salvaguarda, para nuestra solidaridad para con ellos. Un tema prácticamente olvidado en el presupuesto. Nosotros vamos a seguir presionando por esto que consideramos sagrado. Aplica igual, ¿a qué nivel tuvo que llegar un particular dueño de trenes en decir, ¿sabes qué? Yo ya paro mis trenes. Ya es imposible esto. O sea, como no veo autoridad, como en promedio se caían 3 personas, niños, por hora, por el nivel de saturación en los vagones, ¿sabes qué? Entonces ya paro los trenes. Con la pérdida económica, que es por cierto lo de menos. O sea, con todas las pérdidas de vidas que hubo a ese nivel. Insisto, un estado en donde ya los particulares tienen que tomar las decisiones de gobierno porque no las hay por parte del gobierno. Y ahora nuevamente una Guardia Nacional que tanto ocuparíamos en estados con esta crisis de seguridad que acabas de mencionar, Maru, que tanto ocuparíamos para que no haya vítores en un estado del sur cuando entre un grupo delictivo. Ahora nuevamente nos amanecemos hoy con la noticia de que nuevamente se van la Guardia Nacional a cuidar los puntos fronterizos, principalmente del sur, cuando tanto lo necesitaríamos para combatir a la delincuencia organizada. Y por último, pues en efecto, yo comparto tu término, en una crisis de seguridad, de inseguridad, es en la que estamos por, insisto, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, lo digo como coordinador del PAN, por haber pensado que un eslogan era una estrategia. El eslogan de abrazos, no balazos. ¿En qué se tradujo a estrategia? Nadie les tomó el ofrecimiento de abrazos. Lo tomaron como una plumilla levantada, como luz verde para hacer y deshacer grupos criminales en todos los territorios de este país. Gracias, mi Mar. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Fernando Merino, del Sol de México. Buenos días, presidente. Muy rápido porque sé que tiene otras actividades. En la Jucopo acordaron solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos emprender acciones en contra de los lineamientos que aprobó el INE referentes a la reelección o elección consecutiva de los legisladores. ¿Podría precisarnos qué es con lo que no están de acuerdo? Y por otro lado también, ¿qué opinión tiene respecto a la reforma que se aprobó ayer en el Senado referente a que el CURP tenga una fotografía? ¿Van con esta reforma? Esas serían las 2 preguntas. Gracias, hermano. Primero, a ver, el tema de los lineamientos, llevamos ya varias sesiones de Jucopo exponiéndolo, como se los dijimos, nos hizo, así lo queremos decir, el gran honor Guadalupe Tadei, la presidenta del Consejo General, bueno, la presidenta del INE,
de venir con nosotros, de en su momento haber suspendido la votación de esos lineamientos para escucharnos a nosotras y nosotros en el tema de una elección consecutiva, cosa que, insisto públicamente, le reagradecemos. Lo que nosotros consideramos al final como una extralimitación fue poner en unos lineamientos algo, insisto, que está más allá de lo que considera la ley. En particular respecto a la violencia política de género, que lo dejamos absolutamente claro y así lo hicimos en la Junta de Coordinación Política. Esa o cualquier otra violencia es algo que repudiamos absolutamente. Tan repudiamos que en esta legislatura, por unanimidad, todos los grupos parlamentarios votamos lo que en su momento se conoció como la 3 de 3, que entre otras cosas decía, si tú eres un violentador o violentadora por género, entre muchas otras cosas no vas a poder ser electo o elegido o elegida para nada prácticamente el resto de tu vida. Eso lo votamos por unanimidad en esta legislatura. Pero también, como dijéramos, abogados, por cuestiones de seguridad y de certeza jurídica, lo que entonces reformamos es que la manera en la que tú puedes comprobar fehacientemente que alguien es un violentador o violentadora es mediante una sentencia judicial. Es decir, utilizar los instrumentos del Estado para poder decir con certeza cuando algo ya es definitivo, cuando algo ya causó un estado definitivo. Eso que causa un estado definitivo en tu estatus jurídico se llama sentencia. Solo un juez o un magistrado o un ministro puede sentenciarte de manera final. Eso es un estatus distinto a una sanción administrativa. Y nosotros consideramos también por unanimidad que cuando tú integras a esos lineamientos la posibilidad de que mediante una sanción administrativa, que no es definitiva, que ni siquiera hablar de una sanción administrativa puede abarcar literalmente todo el universo del Poder Ejecutivo, todo el universo. El poder centralizado, el descentralizado, el desconcentrado, lo paraestatal. Consideramos tan ambiguo el término que precisamente por eso en la reforma legal no se contempló. Entonces, se están explorando los caminos para una potencial, por lo menos aclaración de esos lineamientos y quizá en su caso una impugnación de esos lineamientos por lo que hace a la extralimitación de que una sanción administrativa te pueda considerar violentador o violentadora por género, dejando, insisto, absolutamente en claro que unánimemente repudiamos esa violencia o cualquier otra, y que para quien por el Poder Judicial esté comprobado que violentaste a una mujer no puede ser electo, entre muchas otras cosas no vas a poder ser ni electo ni reelecto para nada. Y segundo, a reserva de analizarlo con el grupo parlamentario, con nuestra dirigencia, pues bueno, nosotros, mi lectura personal, con que ahora la Secretaría de Gobernación quiera emitir una CURP con fotografía, a reserva de analizarlo con mayor detenimiento, pues lo podemos leer como pues una especie como de competencia ante tu INE, ¿no? Es decir, que empiece a haber otro nuevo instrumento de identificación oficial ciudadana y que no sea solamente un padrón electoral. Pues sus ventajas tendrá, supongo que sí. Vamos a tener que analizarla con mayor pulcritud, con mayor atención, y la esperamos acá cuando llegue y seamos la Cámara Revisora. Gracias, presidente. Claudia Telles, de IMER. Sí, nada más para precisar, ¿cuándo estarían ya previendo presentar este recurso en su caso? ¿Sería ante el Tribunal Electoral? Y otra pregunta, en el caso del registro o de la notificación de intención de los diputados que quieran reelegirse, ¿cuándo va a empezar este proceso aquí en la Cámara de Diputados? Y una tercera, en el PAN, en la bancada del PAN, ¿cuántos diputados ya le han planteado que quieren reelegirse? Gracias. Buena pregunta, se las voy a preguntar hoy. A ver, te respondo. Primero, el recurso que habrá de presentarse como Cámara ante los lineamientos, específicamente en esa parte sería, no hay de otra, la controversia constitucional. Pero esto es importante decirlo, existen más recursos que más allá de la Cámara, otras personas, tanto morales como físicas, pueden
interponer. Los partidos políticos tienen ellos un recurso de apelación ante, ahí sí, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero esa es una decisión ya de cada partido. Y ellos me parece que tienen 4 días a partir de la publicación en el Diario Oficial de estos lineamientos, que me parece vence el jueves. La controversia constitucional tendría 30 días por ley para las controversias constitucionales del 105 constitucional, lo cual es un margen todavía mucho mayor, igual a partir de la publicación en el Diario Oficial de estos lineamientos. Y por supuesto, cada individuo, cada mujer, cada hombre que considere que estos lineamientos le afectan, tiene además un JDC, un juicio para los derechos político-electorales del ciudadano, también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esos me parece son 15 días, un JDC, pero a partir de que se actualiza el acto por el cual creen que se le está haciendo su afectación jurídica. Quedó en estos lineamientos que sí se debe presentar una carta de intención por todas aquellas y aquellos legisladores, senadoras o diputados o diputadas que pretendan reelegirse, y quedó en que serán 5 días antes de que empiece el proceso electoral. Si el mismo empieza el 5 de noviembre, estamos hablando de un término del 1 de noviembre, o 1 de noviembre como fecha máxima para presentar tu carta de intención. Y sinceramente no les he preguntado todavía, pero mira, si nos vamos a los números, solamente hay un antecedente, que es la reelección de la 64 para la 65, y en términos globales de toda la Cámara fuimos apenas el 30%. No es verdad que una reelección acabó siendo tan hegemónica la participación de los que se reeligieron. Fuimos reelectos apenas el 30%. Gracias, presidente. Pues les agradezco Margarita mucho. Nicolás de Cadena Mi Raza. querida Margarita. La primera, Sí. pareciera que el presidente realmente entregó el bastón de mando a Claudia, porque todo lo que se le pregunta, todo lo que pasa en el país, dice que son simulaciones, que es sembrado, que se está exagerando por parte de los medios de comunicación, como es el caso de Chiapas ahorita, que pues se tuvo que desplegar la Policía Federal para resguardar la zona eléctrica, que ese de por sí ya es una zona estratégica y debe estar siempre resguardada por lo menos los militares. ¿Qué está pasando aquí? Que el presidente ya esconde la cabeza para no reconocer toda la violencia que hay en el país, los secuestros, las masacres. Incluso ayer los padres de familia reclamaban, los padres de los jóvenes normalistas, de que pues es la misma verdad histórica que está contando este gobierno 9 años después de lo ocurrido. Y también, ¿qué va a pasar con la situación migrante? Como comentaban ya, hay capacidad, ya está rebasado tanto el gobierno mexicano como, bueno, los estadounidenses sería otro asunto, pero aquí en México ya está rebasado por esta ola de migración. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Pues ya para concluir les diría, miren, esto es un estado, el gobierno de este país vive en un estado, lo digo como coordinador de acción nacional, vive en un estado de negación perpetua, permanente. Y como bien dices, por lo visto está empezando a trasladarle, a heredarle a quien le dio el bastón de mando este algoritmo mental, negarlo sistemáticamente todo, simple y sencillamente negarlo. El actual presidente, como sea que sea, es el presidente, lo fue, lo seguirá siendo por un año. Ojalá y a quien le dio el bastón de mando entienda que la gente no va a aguantar otros 6 años de negación perpetua, porque el pueblo no es tonto. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. La gente está despierta y con los 5 sentidos funcionando. Y el decir que vamos magnífico en términos de seguridad, hoy más allá de tu amor o tu identidad electoral, ¿quién se lo cree? Hoy decir que mejoramos nuestra economía o que mejoramos como país la salud pública, hoy más allá de qué color te guste más, ¿quién se lo cree? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo ve? Que realmente eso esté pasando. Entonces, bueno, pues las decisiones que ellos quieran tomar en términos de su trascendencia o su secuencia, pues allá ellos. El único, como por ahí se dijo, bastón de mando que importa es la banda presidencial que te da el pueblo de México. Todo lo demás es un simbolismo bonito para algunas personas, respetable, adelante, sin ningún cargo institucional.
Así es que el bastón de mando lo va a decidir millones de personas, mujeres y hombres, en el próximo junio, y ahí es donde vamos a ver quién va a conducir los destinos de este país, si con negación o con aceptación de los problemas para empezar a resolverlos. Familia, les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Muchas gracias y bonita semana.